El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que tiene COVID-19. Esta es una nota del Chicago Tribune. Dice: el presidente de Brasil, Bolsonaro, anuncia que tiene COVID. Dio positivo a la prueba de COVID después de meses de minimizar la gravedad de la pandemia. El mandatario confirmó los resultados portando una mascarilla mientras habla con los reporteros en la capital, Brasilia. Estoy bien, normal, incluso quiero dar un paseo por aquí, pero no puedo debido a recomendaciones médicas. El presidente frecuentemente ha aparecido en público estrechando la mano a sus partidarios, mezclándose con las multitudes, a veces sin cubrebocas, asegurado que sus antecedentes como atleta lo protegerían del virus y que no sería más de una pequeña gripe si la contrajera. También ha dicho repetidamente que no hay forma de evitar que el 70% de la población se contagie del virus y que las medidas de las autoridades locales para apreciar la actividad económica causarían en última instancia más dificultades que si se permitiera el virus seguir el curso. Estas son las cifras de Brasil. Brasil tiene 1.72 millones de casos confirmados, de ellas 68,000, más de 68,000 muertes en este caso. Ahora, evidentemente nunca se le desea mal a nadie, pero o sea, si alguien, no sé, o sea, si puedes elegir 10 personas del mundo a las que les dé COVID para salvar a 100,000 personas que no les dé COVID, Bolsonaro tendría que estar en esa lista. Ahora, ¿por qué la aversión hacia Bolsonaro? Un poco empezando con la historia, ¿no? Bolsonaro llega, él tiene lazos ya con gobiernos de la dictadura del 64, si no mal recuerdo, en Brasil. Durante su campaña presidencial aduló muchos de los aspectos de la dictadura. Parte de su gobierno tiene tendencias y tiene nexos con grupos abiertamente fascistas. Se habla de que Trump es fascista, ¿no? Y que Bolsonaro es el Trump brasileño. No. O sea, Trump no tiene una ideología clara, es personalista, es narcisista, va a ver su beneficio propio sobre los demás en todas las ocasiones, pero no tiene, una ideología clara de lo que quiere implementar. O sea, tanto así que ha sido manipulado por el complejo industrial militar, por las farmacéuticas, por los bancos, por Wall Street, por quien sea. O sea, quien se meta al cuarto con Trump lo manipula, pues. Bolsonaro no es mucho más brillante que Trump, pero él sí que tiene tendencias fascistas en su gobierno, o sea, abiertamente fascistas. Ahora, él llega al poder a través de un golpe militar suave, suave en el sentido de que no tuvieron que sacar ejércitos, ¿no? Y armas a las calles, tuvieron que primero fabricarle un cargo a través de una imputación falsa, o si no falsa, muy débil, a la presidenta que sucedió al mejor presidente de la historia que ha tenido Brasil, que es Luis Inácio Lula da Silva. Tuvo 2 periodos como presidente, después tiene que dejar el cargo, y después de un periodo donde alguien más sea presidente o presidenta, después puede volver a ser candidato a la presidencia quien haya sido, ¿no? Esto, para promover la alternancia, ¿no? Y no una dictadura como tal, ¿no? En Brasil. Lula termina su periodo, entra Dilma Rousseff. Antes de que termine su periodo, le fabrican cargos, o sea, por lo que la meten en la cárcel y la quitan del poder. Fue un error de contabilidad como tal. O sea, no fue un caso de corrupción, no fue un caso que la agarraran a ella o algún ministro con las manos en la masa. O sea, fue lo equivalente a un error de contabilidad. O sea, un reporte, ¿no?, de Hacienda tenía unos números, pero la realidad eran otros. Y en lugar de que le dieran oportunidad
oye, ¿qué onda, no? Con el número tal, ok, no nos equivocamos, perdón, tal, ahí está. No, no, o sea, se hizo un escándalo tremendo, ahí se activaron, digamos, los switches de, de los golpistas, de la oposición, de la derecha, de la ultraderecha, entre ellos el grupo y la coalición que lleva a Bolsonaro al poder, entre ellos Sergio Moro, que es, digamos, en ese entonces era ministro, hoy es, digamos, un súper secretario. Eh, Le fabrican esta cuestión, la quitan del poder y en ese, digamos, con un presidente interino, arman las nuevas elecciones, donde contendían, por un lado, Luis Ignacio Lula da Silva, el mejor presidente de la historia de Brasil, no, o sea, no me puedo cansar de decirlo y tengo datos y cuestiones específicas para justificarlo. Y por otro lado, Bolsonaro, que en ese entonces era un poco más conocido, pero digamos, no era una figura o sea, universal o nacionalmente popular, no era extremadamente conocido, no tenía muchas luces, era medio oscurón, medio gruñón y tal. O sea, Lula da Silva iba a ser presidente de Brasil de nuevo. Hoy en día sería presidente de Brasil si no se hubieran coordinado el poder judicial, poderes extranjeros, poderes fácticos y económicos dentro de Brasil y la campaña de Bolsonaro, que son en parte estos grupos fascistas abiertamente. ¿Qué sucedió? Que le fabrican cargos a Lula da Silva, cargos de corrupción, algunos de corrupción sistémica, algunos de corrupción personal, y por el que lo imputaron y no solo lo encerraron a la cárcel, en la cárcel, sino lo silenciaron y no le permitieron hablar, pues no le permitieron ni siquiera dar una declaración que es absolutamente anticonstitucional y no se hace ni con violadores, pues, o sea, o sea, con ningún criminal se les silencia. Pero este fue un crimen político. Entonces no habría que hacer el proceso correcto, habría que hacer el proceso políticamente conveniente. Entonces lo encierran, lo silencian, lo encierran por un caso de corrupción personal donde le dicen, bueno, le imputan que se enriqueció de un departamento, ¿no? De un condominio por ahí, en donde nunca estaba su nombre en las escrituras, nunca ahí se mostró evidencia de que siquiera haya pisado el lugar, eh, pero lo imputan por eso, ¿no? Y lo encierran. Después se, se descubre el Intercept, un periódico estadounidense brasileño, eh, digamos, los dos editores, ¿no? Los CEOs de esta organización, uno es estadounidense, Glenn Greenwald, y el otro es brasileño, que es un congresista de izquierda en Brasil. Ellos descubren y revelan mensajes de texto, incluso, o sea, evidencia como tal, correos electrónicos y mensajes de texto entre la fiscalía y los jueces, o sea, intercambiando información de cómo encerrar más rápida y más efectivamente a Lula da Silva para que no pudiera contender por la presidencia. O sea, en ese momento Lula da Silva le ganaba a Bolsonaro en las encuestas por 12, 14 puntos, o sea, no estaba ni cerca, pues, de que Bolsonaro pudiera retornar. Después hubo un atentado en su contra y ahí se dispara la popularidad de Bolsonaro. Surge el personaje de Fernando Haddad como alternativa de izquierda, pero digamos, era una figura local. Él era alcalde, si no me recuerdo, de Sao Paulo en su momento, y o sea, digamos, si bien, o sea, no tenía ningún escándalo político, una persona derecha hasta donde sé, una persona con una plataforma política ordenada, ¿no? que seguiría el legado de Lula da Silva, pues en pocas semanas antes de la elección es difícil armar una campaña nacional, ¿no? Y sin la figura de Lula da Silva, pues la elección se fue inclinándose a Bolsonaro, quien llega con esta coalición de militares, de empresarios, de gente afín a los intereses de Estados Unidos y del ejército, de una porción dura del ejército. Ahora, Brasil está
coqueteando, está muy cerca de un autoritarismo duro como el de aquel entonces. Digamos, o sea, como ya había dicho, Bolsonaro se refirió de forma muy halagadora hacia la dictadura de Salazar en su momento. Dijo que las cosas funcionaban así, ¿no? Que no se necesitaba tanta burocracia y tal. Es autoritario, dictatorial, homofóbico, eh, fascista o protofascista. Es, digamos, o sea, lo que te puedes imaginar de la peor persona que puedes conocer, ese es Jair Bolsonaro y buena parte de la coalición que lo acompaña. En tiempos recientes, y por eso me atrevo a decir que efectivamente se está coqueteando con el autoritarismo y digo, en este punto eh, o sea, me duele, o sea, de forma eh, un poco más personal porque el año pasado tuve la oportunidad de vivir en Brasil algunos meses y ver la polarización, que si aquí tenemos polarización, o sea, hay que ver lo que se dice allá. O sea, aquí tenemos todavía el tabú de los nombres, estoy por la historia y el modelo educativo y el modelo neoliberal. O sea, palabras como socialismo, comunismo, están borradas, ¿no? O sea, si te defines como tal, eres un loquito, ¿no? Eres un extremista, pues. Allá tienen coaliciones y tienen partidos políticos que se dicen abiertamente socialistas, comunistas o marxistas y tal, y al mismo tiempo hay versiones de ultraderecha que se definen como tal. O sea, entonces imagínate las discusiones políticas que tienen allá, o sea, es otra cosa completamente distinta. Eh, pero bueno, acciones concretas que están orillando a digamos, a este esquema neodictatorial que puede darse en caso de que Bolsonaro lo permita o lo encabece, o simplemente el ejército se cansa de Bolsonaro y lo sustituye. O sea, porque a ese grado está en Brasil. Todo comienza, y en esto quiero agradecerle a Alicia que me facilitó algunas noticias, ¿no? Yo ya tenía parte de datos y de investigación, pero es una persona que conocí allá y le agradezco enormemente que me haya facilitado mucho más información y puntual de esta crisis institucional que se está viviendo allá. Todo comienza con el ministro de Salud, que cuando empieza la pandemia era Enrique Mendieta. Él, estaba siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, estaba, o sea, al pie de la letra, era el López Gatell de allá, pues. Lo que no le gustaba a Bolsonaro era que, por un lado, pretendiera fortalecer los servicios de salud allá. Allá tienen un servicio nacional de salud, un único sistema de salud, no como acá que está pulverizado y 32 sistemas de salud, bueno, 33 con el federal y sistemas privados, o sea, no, allá tienen uno solo, que es, además lo instaló Lula da Silva para cubrir a toda la población. O sea, eres brasileño o vives en Brasil, tienes acceso a salud, o sea, punto. No como acá que a veces sí o a veces no, o si eres pobre pero no suficientemente pobre, entonces ya no. O sea, no, allá es toda la gente. Entonces este señor, Enrique Mendieta, recomienda, o sea, como acá, o sea, expandir las capacidades, prepararse para una epidemia larga, o sea, todo lo que se ha estado haciendo. Pero eso no le gusta a Bolsonaro, porque Bolsonaro tenía los planes de privatizar el sistema de salud allá, por un lado, y por otro lado, Mendieta empieza a subir en popularidad, o sea, porque como acá se estaba dando información concreta, se estaban anunciando los planes y las acciones que se estaban tomando para reconvertir la capacidad hospitalaria allá, y no le gusta esta cuestión a Bolsonaro y lo quita, o sea, se va por presiones internas y externas de Bolsonaro, que se ha empeñado en que la mayor cantidad de personas adquieran COVID. O sea, imagínate, o sea, la mentalidad, cabrón. O sea, él
Lo que no quiere es perder el factor económico, o sea, que la economía de Brasil se desacelere, que por cierto ya se está desacelerando y está entrando en crisis de todos modos. O sea, su mentalidad es no es solo neoliberal, es anarcocapitalista, o sea, está privatizando el Amazonas, está con una afrenta con tintes genocidas hacia comunidades indígenas, y no estoy usando esta palabra a la ligera. O sea, el genocidio, digamos, tiene un significado, ¿no? Las acciones de exterminio material a la vida de una o varias comunidades identificadas por cuestiones políticas, étnicas o religiosas. Y eso es precisamente lo que está haciendo Bolsonaro. O sea, el exterminio sistemático hace un día, un par de días, él cortó el acceso de servicios de salud a comunidades indígenas en medio de una pandemia. O sea, imagínate, o sea, qué personaje tiene que ser para hacer eso, cabrón. Es inaudito, la verdad. Pero bueno, después de que sale este ministro de salud, entra Eduardo Pazuello, que es un general, un militar a cargo de la Secretaría de Salud, ¿no? O sea, imagínate, o sea, ¿qué hace un militar sin entrenamiento? O sea, y no era un médico militar, era un militar sin entrenamiento médico al frente del ministro de salud, del Ministerio de Salud, perdón. O sea, es absurdo. Eh, pero de nuevo, este militar se empieza a salir un poco del corral porque empieza a escuchar a los equipos de trabajo que tiene de pues vamos a implementar las medidas. Entonces hay una tensión de institucional, operacional. O sea, hay recomendaciones, pero algunas se hacen, otras no, y se empieza a entorpecer el actuar del Ministerio de Salud, que de por sí ya estaba siendo presionado para que no actuara del lado de Bolsonaro. O sea, Bolsonaro participó en manifestaciones multitudinarias, o sea, con la gente y asusando a la gente que saliera a las calles, cabrón. Ya con la pandemia activa en las principales ciudades de Brasil, el tipo hacía eso. O sea, y aquí se quejaban de que, o sea, no hay López, cubrebocas y pruebas. No, no, no. Allá está activamente promoviendo la propagación de una pandemia. O sea, o sea, si eso no es un crimen de Estado, yo no sé qué es, cabrón. O sea, ese es el Brasil que se está viviendo hoy en día con Bolsonaro. Bueno, después de eso, o sea, no solo es con salud, sino ha estado desmantelando la estructura institucional del gobierno brasileño, ha amenazado con cerrar el Congreso, ha desaparecido el Ministerio de Cultura. Imagínate, o sea, desaparecer la cultura en un país, la promoción de la cultura desde el Estado, o sea, es o sea, de un neofascismo como tal. El Ministerio de Educación se ha quedado mucho tiempo acéfalo, sin dirección. O sea, no le interesa promover la educación, no, como ya dije antes, le interesa privatizar la salud. Honestamente, lo que se está viviendo en Brasil es gravísimo. Y ahora, en medio de esto, se anuncia que el Bolsonaro tiene COVID. Hasta ahora parece que el tipo está estable. Además, ha estado promoviendo el consumo de hidroxicloroquina, porque sus cuates son, ¿no?, de las farmacéuticas y producen y venden e importan este tipo de medicamentos. Aunque, o sea, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es: no hay medicina, cabrón. O sea, hay tratamientos, hay paliativos, hay tal. La hidroxicloroquina no lo es. Y es más, puede generar mayores riesgos del beneficio potencial que puedas tener al consumirlo. Entonces, no lo consumas, güey. O sea, esa es la recomendación. Pero el tipo, por querer vender y por querer ayudar a sus cuates, ha estado promoviendo esta cuestión. Tanto así que él mismo, estando enfermo, ya anunció que lo está tomando. Si lo está tomando o no, pues ve tú a saber. Pero, o sea, él sigue, ¿no?, promoviendo la venta, ¿no?, y la economía y mis cuates y las empresas y tal. Ahora, quiero cerrar con la pieza fundamental de todo esto, que es el ejército. O sea, en Brasil, después de la dictadura militar y
digamos, la legislación que se promovió a partir de ello es que el, el ejército debe estar al servicio de civiles, ¿no? Siempre, como acá, o sea, como en cualquier país que no tenga una dictadura militar. Eh, y varias facciones del ejército ya han crecido, y varias generaciones del ejército han crecido en este nuevo sistema de servicio a la gente, ¿no? A la comunidad. Y frecuentemente han demostrado algunos que sí, o sea, que están dispuestos pues a incluso contravenir las disposiciones del gobierno federal para apoyar a la población en ciertos aspectos. Pero hay otra vieja guardia dentro de el ejército de Brasil que estuvo influenciado directamente por la dictadura militar. En algunos casos son las mismas personas. Y la pregunta es hacia dónde se van a inclinar si es que se sienten forzados a inclinarse de uno u otro lado. Y eso es una incógnita, honestamente. Hay teorías de pensamiento que dicen que esta nueva tradición está suficientemente arraigada como para, incluso si hubiera gente dentro del ejército que quisiera una dictadura, poder contenerla desde adentro. Hay otras órdenes de pensamiento que dicen, pues no es seguro, güey. y teniendo tan cerca el poder, o sea, tan cerca como, o sea, a la mano, o sea, tomarla, o sea, el día de mañana, decir, pues sabes qué, o sea, ya, o sea, me diste tanto poder, estoy aquí cerca, ya estoy al frente de instituciones estratégicas del país, pues tomo el control. No sé, es, digamos, no sería un salto lógico demasiado grande que eso pudiera suceder. Eh, Tío, me da una enorme tristeza todo lo que está pasando allá. Hay un descontrol de la pandemia, las repercusiones económicas son durísimas y evidentemente las consecuencias más graves se las lleva la gente que menos tiene, como en todos lados. Me duele particularmente por las personas que conocí allá, tanto trabajadores y trabajadoras en gobierno, como estudiantes, como empresarios, como periodistas. Me duele, honestamente. O sea, pensar que sin estas argucias hoy estaría Lula da Silva ahí en Brasil. O sea, imaginar esta situación con Lula al mando sería otro mundo completamente. Sería otra Latinoamérica como tal. O sea, pensar en Lula y AMLO en el gobierno es... evidentemente no vivimos en ese universo, vivimos en lo que está, en lo que hay. Y nada, o sea, no tengo, digamos, no me gustaría cerrar en tono negativo, pero honestamente no veo soluciones fáciles o simples o a la mano para el caso brasileño, que es el gigante de la región. O sea, no nos equivoquemos en que somos nosotros. Ahora tenemos cierto rol de liderazgo por una congruencia institucional y de política exterior. Pero o sea, cuando Lula despertó a Brasil, ese era un líder regional durísimo. O sea, un líder regional fortísimo que armó un bloque que tuvo la oportunidad de contrarrestar los avances y esfuerzos de los Estados Unidos, que tuvo la calidad moral para armar un acuerdo de paz con Irán y Estados Unidos antes que el mismo Estados Unidos lo hiciera. O sea, a ese grado estaba la influencia y la fuerza de un Brasil que puede influir en el mundo de una forma positiva. O sea, Lula mostró el camino, Dilma trató de seguirlo, con resultados mayormente positivos, pero mixtos. Pero bueno, ahora tenemos este loco, ¿no? Esta bestia, este animal, este genocida, cabrón. O sea, honestamente no estoy usando esas palabras a la ligera. Hay definiciones muy específicas y este cabrón las cumple completitas, güey. O sea, todas. Pero bueno,
una pena, honestamente, sobre todo por la gente, la gran gente que vive allá. Y nada, seguiremos atentos a cualquier desarrollo de eventos que suceda allá. Muchas gracias por ver, si es que vieron hasta este punto, muchas gracias y hasta la próxima. Esto ha sido Reporte Crítico.